Bueno, vamos a conversar con quien tiene la gentileza de atendernos, es la doctora Belkis Maleto. Es profesora asociada e investigadora independiente del Departamento de Bioquímica Clínica, CIBISI, CONICET, Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Nacional de Córdoba, digo bien, y bueno, dirigió grupos que tienen que ver con las vacunas y en el contexto de pandemia COVID-19 ha sido parte del grupo que dirigió el estudio de inmunidad celular en personas vacunadas con regímenes heterólogos, combinación de vacunas contra el COVID-19. La doctora Maleto tiene la gentileza de estar al aire con nosotros. Doctora, bienvenida a la radio de la Universidad Nacional del Nordeste. Iriel, Marcelo, nuestros nombres, la saludamos. Buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Muy buenos días. Disculpen la voz, estoy un poco difónica. Mucho gusto de hablar con ustedes. El gusto es nuestro, realmente, y gracias por su tiempo y amabilidad. Premio Nobel de Medicina a estudios que permitieron el desarrollo de vacunas eficaces contra COVID-19. Considerando este reconocimiento, ¿por dónde empezar a comentar? Porque claramente ha sido algo más que novedoso y beneficioso, sorprendente y hasta revolucionario también para la ciencia y para el ámbito, ¿no? Claro, es así. A mí me gustaría comenzar por el contexto de lo que son las vacunas, para después llegar más, por favor, específicamente comentar el accionar que tuvieron estos dos investigadores. Bueno, las vacunas son medicamentos, ¿no es cierto?, que al ser administrados en un animal o en una persona, inducen una respuesta inmune, y esa respuesta inmune tiene que proteger a la persona cuando esa persona se enfrenta con ese microorganismo contra el que se vacunó. Por supuesto, siempre con la menor cantidad posible de efectos adversos. Entonces, las vacunas son muy antiguas y hay muchas tecnologías. Las vacunas más antiguas son vacunas a microorganismos muertos o atenuados. Ejemplo de esto es la Sabin, que ha sido una excelente vacuna. La vacuna de la hepatitis A, que es una vacuna a microorganismo muerto. Pero después, con el correr del tiempo, fue necesario avanzar en nuevas tecnologías, ¿no es cierto? Y ahí surgieron vacunas a su unidad. Después vinieron las vacunas adenovirales, que también fueron muy usadas en la pandemia, como la vacuna Sputnik, la vacuna AstraZeneca. Y lo más novedoso de todo y lo más reciente son estas vacunas de RNA que, ha sido impactante por la novedad de la tecnología aplicada y, porque también han sido muy efectivas. Maleto, buenos días. Estábamos empezando, ¿no?, a repasar de qué se trataba esta innovación, este desarrollo que tuvo como ahora un galardón. Se trata del Medio Nobel a la Medicina por por ver justamente, hablamos de las distintas plataformas de las vacunas, hablamos de la ARN, que es lo que entendemos que hicieron posibles las vacunas Moderna y Pfizer, que de hecho también llegaron a nuestro país, y que a partir de esto y de la interacción entre el ARN con nuestro sistema inmunológico es que se demostró su eficacia, ¿no? Es un poco de esto de lo que hablamos. La ARN, ¿qué es? ¿De qué se trata esta molécula que se considera imprescindible para la vida? ARN mensajero, ¿no? Sí. ARN mensajero. Bueno, entonces ahora vamos más a lo específico. El RNA o ARN, depende, es lo mismo. Existe en nuestro organismo, porque existe una molécula que es el DNA. Ese DNA se convierte en ARN y ese ARN da lugar a las proteínas. Eso ocurre naturalmente en todas las células de nuestro organismo. Eso se conoce como el ARN natural. Hace mucho tiempo que está el RNA sintético. Ese RNA sintético ha sido muy útil para muchas aplicaciones a nivel de salud y a nivel de la industria. Pero hace más o menos 20 años se comenzó a pensar que ese RNA sintético se podía usar para las vacunas. O sea, fíjense ustedes que es una idea que ya se concibió hace muchos años atrás. Y aquí es cuando entran a jugar Catalina Caricó y Weissman. Entonces ellos se dan cuenta que ese RNA que se podía usar para vacunas tenía un problema. Producía una respuesta inflamatoria exacerbada.
Es decir, se le administraban a ratones, esos ratones tenían mucha fiebre, mucho inflamación en el dolor en el lugar de la inyección. Entonces se pusieron a pensar qué podían hacer para modificar esa situación. Y lo que hicieron estas dos personas es modificar las bases, o sea, modificar la estructura química de ese RNA. AUGC, ¿no? Sí, exacto. Y fue tan buena esa modificación que no solamente les permitió bajar ese nivel de respuesta inflamatoria, que toda vacuna tiene que tener una cierta respuesta inflamatoria, pero debe ser moderada. Claro. Y ellos lograron bajar ese nivel de respuesta inflamatoria y además lograron que ese RNA produzca proteínas, que es el objetivo final, en mayor cantidad, o sea, lo hicieron más eficiente a ese RNA. Y esas son las dos cosas que cambiaron y que permitieron a partir de allí, entonces ahora sí pensar en una idea más real de usar el RNA para las vacunas. Antes de la pandemia, habiendo ya superado este problema, ya se habían ensayado vacunas de RNA, sobre todo a nivel experimental, o sea, en animales, para otros virus, ¿no? Uh-huh. Pero, ¿qué pasa? Llega el 2020 y nos encontramos con la pandemia del COVID. Y esa pandemia nos encontró con esta plataforma que estaba muy solidificada, pero bueno, nunca había sido usada para COVID. Y es allí cuando empieza a hacerse usar para COVID, ¿no es cierto? Claro, según nosotros nos interiorizamos un poco sobre la historia de esta médica, ¿no?, que recibió este Nobel de Medicina, lo dijo usted, Katalin Karikó, que es una bioquímica húngara, eso lo compartimos para quienes nos están acompañando del otro lado. Ella contaba durante el 2020, cuando ya en plena pandemia se empezaba este desarrollo de las vacunas, que ella había recibido muchos rechazos por parte de instituciones, de compañías farmacéuticas, cuando le solicitaba financiación, porque desde la década de los 90 estaba con este trabajo del ARN y necesitaba más apoyo para investigar, pero no fue hasta la pandemia, que era lo que usted último dijo, Maleto, de que se puso efectivamente a disposición esta innovación, se hicieron los desarrollos y las inversiones para que haya una vacuna que realmente revolucionó no solamente la medicina en un momento clave de la historia de la humanidad, ¿no? Estamos como fuimos testigos y somos testigos de un cambio rotundo de la medicina, ¿no? Claro, la verdad que me gusta lo que has comentado de Katalin Karikó, que es una persona que se formó en Hungría, hizo su formación académica en Hungría y ya en su juventud avanzada recién se mudó a Estados Unidos, donde se asoció con Weizmann, que Weizmann viene más del lado de la inmunología. Y tal cual vos lo dijiste, se le dio muy poca importancia, pero en el 2020 se revalorizó todo este trabajo que se había hecho desde el 2000 en adelante. Y estas vacunas tienen algunas ventajas. Por ejemplo, no se necesita cultivar el microorganismo, cosa que pasa con las vacunas a microorganismo muerto o atenuado. Eso hace que los niveles de bioseguridad de las industrias donde se producen las vacunas debe ser mucho más bajo. Si uno tiene que hacer una vacuna como la Sabin, se necesitan la Sabin o alguna otra que sea de microorganismo muerto, se necesitan niveles de bioseguridad altísimos, lo que implica mayor costo. Esta ventaja la tiene la vacuna del RNA y también las tienen otras vacunas que son a su unidad. Pero la vacuna del RNA también tiene una gran ventaja, que es la fácil adaptabilidad. Es decir, la misma plataforma se puede usar hoy para COVID, mañana para influenza. O sea, hay que hacerle adaptaciones, pero es como bastante versátil. Sí,
sin lugar a dudas, esto, doctora, abre una gran expectativa, realmente con un soporte desde el conocimiento y científico y desde la experiencia, que ha generado también con el paso de los años recursos humanos que permiten esta respuesta rápida. Y me parece que no es, doctor, un dato menor. El ritmo sin precedentes en el desarrollo de una vacuna. Así es. Y esto es la base, o sea, surge en el 2020 o se hace visible en el 2020, pero este es un trabajo de ciencia básica que llevaba más de 20 años y que, bueno, encontró el momento y la aplicación justo en esa situación que nos tocó vivir. También quiero como aclarar, ¿no?, que si bien estamos hablando ahora de las vacunas RNA, porque son una gran novedad, eso no quita que todas las otras vacunas que hemos usado durante el COVID y los años anteriores para las otras enfermedades no son vacunas buenas, son vacunas buenas y son vacunas sumamente efectivas. De hecho, hemos erradicado polio. Lo que pasa es que uno siempre busca algo mejor. Totalmente. Algo mejor. Y además, Maleto también pensaba que a partir de estos desarrollos es que Argentina, nuestro país, también está ya en la etapa final de los ensayos clínicos para la vacuna Cecilia Grierson, justamente. Entonces estamos hablando en este caso de algo internacional, de un premio Nobel, pero que también de otra manera y con científicos argentinos tiene su correlato local. Por supuesto, la pandemia de COVID ha tenido muchos aspectos negativos, pero también tiene sus aspectos positivos. Acá en Argentina hay un gran nivel de científicos, entre ellos mucha gente que trabaja en vacunas, y justamente frente a una pandemia se han puesto a desarrollar la vacuna y ya prácticamente está en sus etapas finales. No todos los países han podido desarrollar una vacuna. Nos hemos demorado, y bueno, sí, nos hemos demorado más que otros. O sea, casi la tenemos. No, y además también pensaba en que a pesar de que se puede decir que la vacuna argentina, bueno, llega 2 o 3 años después, en realidad la idea justamente es continuar de manera sostenida con la inmunización a la población para que justamente el coronavirus no tenga el mismo impacto que el 2020. Son vacunas que ya quedan para futuras poblaciones y que en este momento va a pasar también a formar parte de lo que es tal vez un calendario nacional a disponibilidad. Estamos hablando, todavía están en la etapa de ensayos clínicos, pero el solo hecho de haber llegado a esa instancia da cuenta también de los desarrollos de la ciencia en nuestro país. Claro, y ahora, bueno, estamos todos bastante bien vacunados, la situación está bastante controlada, pero bueno, es un equilibrio ahí. Entonces, por ejemplo, la gente que desarrolló la vacuna esta de RNA, que usamos la original, ya la están modificando. La están modificando para adaptarla o para que sea más universal a las distintas variantes. Porque ahora es como que cada variante va cambiando, entonces los anticuerpos que originan las vacunas no son tan efectivos, sí la inmunidad celular. Entonces la gente que está trabajando con la vacuna de RNA la va modificando, buscando o tratando de buscar que se adapte más a las variantes nuevas o una más universal, ¿no es cierto?, que se adapte a todas las variantes. Y lo mismo van a poder hacer acá con la vacuna Cecilia Grierson, porque también tiene esa capacidad es otra tecnología, ¿no? No es una vacuna de RNA, es otra tecnología, pero también tiene esa versatilidad de poder cambiarse. Doctora, la última, al menos de mi parte, y agradeciéndole el tiempo, teniendo en cuenta que dirigió un estudio de inmunidad celular, que tiene su experiencia en cuanto a vacunas contra el COVID y que gracias a su trabajo y a de todo un equipo seguramente también le valió una publicación reciente en una revista más que importante. ¿Qué le pasa a usted después de trabajo, encontrar buenos resultados, avances, pero no solo qué le pasa como profesional? Digo, me imagino debe ser una gran satisfacción como persona también, que le da la investigación, el conocimiento, el saber, la ciencia, ¿no? Bueno, un poco te voy a contar desde lo personal. Sí. Yo hace muchos años que trabajo en vacunas, pero siempre en vacunas experimentales, o sea, mi mundo eran los ratones del laboratorio. Pero bueno,
Cuando surge la pandemia, al principio yo no trabajo sola, no trabajo con un grupo de personas porque todos estos trabajos son hechos en colaboración. Al principio estaba un poco desconcertada, pero después rápidamente me di cuenta que todo ese bagaje de información que nosotros teníamos y todo ese estudio que nosotros teníamos que habíamos desarrollado durante 20 años era sumamente importante y era la base que nos permitía entender todo lo que estaba sucediendo y también, por supuesto, aportar todos nuestros conocimientos, no solo para comunicar lo que estaba pasando, comunicar lo que eran las vacunas, sino también para participar en este estudio, que este estudio fue un estudio que fue ideado por el Ministerio de Salud de la Nación, pero participaron 5 provincias, entre ellas la provincia de Córdoba, y nosotros hicimos el estudio de inmunidad celular de todas las muestras recogidas acá en Córdoba, que fueron entre 500 y 600 muestras. Fue un trabajo conjunto con el Ministerio de Salud de la provincia de Córdoba, que hizo toda la logística de la vacunación y de la recolección de las células. Después nosotros en nuestra facultad aislamos todas las células, congelamos todas las células. Todo eso también fue una logística muy importante que nos llevó 2 o 3 meses. Y bueno, después de que tuvimos todas esas muestras listas, allí comenzó el estudio, que se hizo en colaboración con la Universidad de Zúrich de Suiza. Realmente y nuevamente, un gusto y muchísimas gracias por compartir el aire con nosotros, doctora. Muy amable. Gracias a ustedes y que tengan muy buenos días. Muchísimas gracias, igualmente, muy amable. Doctora Belkis Maleto, profesora asociada e investigadora independiente del Departamento de Bioquímica Clínica, CIVIS y CONICET, Facultad de Ciencias Químicas.